Estadística descriptiva, tablas de frecuencias, red de curso 20-40-40. Objetivos. Objetivo general. Establecer herramientas para la organización y presentación de la información. Objetivos específicos. Definir tablas de frecuencias. Identificar la composición y distribución de las tablas de frecuencias. Definir la clasificación de tablas de frecuencia y aplicar su construcción para el desarrollo de un ejercicio tipo. Tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencia es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondiente. Es un método utilizado para organizar y resumir la información. Los datos recolectados se ordenan y clasifican indicando la frecuencia, o sea, el número de veces que se repite. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas y cuáles son las vocales que se relacionan en el siguiente texto? Aparecen las vocales. Elaboro dos columnas. En la primera columna, la columna de la izquierda, relaciono las vocales, mi variable vocal, dividida en 5 filas o clases. Al lado derecho aparece una columna con el título de veces. Corresponde a la frecuencia absoluta. Esa columna o cada fila corresponde al número de veces que aparece el dato en mi base de datos o en mi muestra. Clasificación. Ellas se clasifican por el volumen de información que manejan. Como cuando se manejan volúmenes pequeños, se pueden elaborar tablas de frecuencias de tipo cualitativo o discretas. Generalmente tienen 5 columnas. El título de la tabla de frecuencia corresponde a la variable. La primera columna que aparece en la tabla de frecuencia es la columna que contiene las clases de la variable. La segunda columna, que se conoce como frecuencia absoluta, F minúscula o N minúscula, corresponde al número de veces que aparecen los datos dentro de la base de datos o la clase dentro de la base de datos o dentro de la muestra. La tercera columna corresponde a la frecuencia relativa H minúscula o F minúscula, que corresponde al cociente de la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. La cuarta columna corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula o N mayúscula, que corresponde a los datos acumulados de la frecuencia absoluta de la segunda columna. La quinta columna corresponde a la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula o F mayúscula. Esta es la distribución normal de una tabla de frecuencias. Cuando los datos son voluminosos, es necesario elaborar intervalos. Esos intervalos permiten el manejo de la información. Generalmente se aplica para variables cuantitativas continuas y algunas veces para variables discretas cuando son muy grandes los datos. Se sigue el mismo esquema de la tabla de frecuencia anterior, solo que le adiciona al lado izquierdo una columna con intervalos que corresponden cada uno a las clases. Hay un límite inferior para cada clase y un límite superior para la misma clase. Enseguida aparece la frecuencia absoluta acumulada y se totaliza. La tercera columna corresponde a la frecuencia relativa. La cuarta a la frecuencia absoluta acumulada. La quinta a la frecuencia relativa acumulada o H. Y la última columna a la marca de clase o X, que corresponde al promedio de los intervalos. Algunos autores la columna de marca de clase la ubican en la tercera columna para mayor facilidad. Caso de estudio, primera clasificación. En un concesionario se realizó un estudio sobre la opinión de los clientes para los nuevos modelos de carros ofrecidos y la atención recibida. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Se obtuvo una base de datos en la cual aparecen
6 variables, 6 columnas. La primera variable es edad, la segunda es marca del modelo, la tercera estado civil, rol laboral, calificación de 1 a 5 de cómo evalúa el modelo y calificación de 1 a 5 de cómo evalúa la atención del asesor. Bibliografía. Y ahora pasamos a desarrollar el ejercicio. Aquí observamos la serie de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas que corresponden a 6 variables. Las variables que están en rojo corresponden a variables discretas, mientras que las que están en amarillo corresponden a variables cualitativas. Vamos a trabajar nuestra base de datos con tabla dinámica. Para ello, preparamos el espacio, sombreo, mi base de datos, le doy insertar y después de insertar le doy clic en tabla dinámica y ella me dice, ¿usted quiere que le aparezca? Me apareció en una hoja alterna. En donde me aparece mi tabla dinámica le doy el nombre y le voy a dar el nombre de dinámica para no perder la ubicación. Como vamos a hacer una tabla de frecuencia para una variable cualitativa, vamos a hablar del estado civil. Descargo los datos en filas y los datos de estado civil en valores. Observo los datos y me estoy dando cuenta que son una persona de los visitantes al concesionario, había una persona casada, 3 eran separados, 20 eran solteros y 1 era viudo. Traslado estos datos, yo puedo trabajar con esta tabla, pero me pueden generar problemas posteriormente al tratar de ingresar o de determinar otros datos. Lo más conveniente es trasladar los datos a un espacio que yo disponga para elaborar mi tabla de frecuencia, en este caso sería acá. Le doy acá frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Mi variable, de acuerdo, acuérdense que mi variable era estado civil, entonces le coloco estado civil. Como la variable, el primer dato, como mi variable es estado civil, entonces le doy el nombre a mi tabla de frecuencias. Le doy tabla de frecuencia de estado civil de los visitantes al concesionario. Después de haber establecido el título de mi tabla de frecuencias, entonces ya procedo a calcular cada uno de los valores de mi tabla de frecuencias. Totalizo los datos, siempre debo centrar datos, totalizo mis datos, sumo, cierro, me aparece un dato que es igual a 25, la frecuencia relativa, de una vez los ubico, los voy separando, mi frecuencia relativa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia absoluta dividida por el total de datos, pero ese total de datos yo lo voy a dejar fijo porque a veces puedo tener muchos datos, le puedo dar F4 en Excel, le doy F4 o le coloco signo pesos. Le coloco signo pesos a la fila y signo pesos a la columna. Cierro porque mi dato total se me puede mover y lo multiplico por 100. Aquí obtengo un valor del 4%
y puedo determinar si trabajo con 1 o con 2 decimales. Puedo trabajar con un solo sin decimales, el 4, el 12, el 80 y el 4. La frecuencia absoluta acumulada es sencilla, es el primer dato. La frecuencia absoluta acumulada de la segunda clase es el dato anterior más el siguiente dato en la frecuencia absoluta. Este segundo dato me permite servir como fórmula para el resto de los datos. Las frecuencias relativas acumuladas se determinan de la siguiente fórmula. El primer valor de la relativa, el segundo valor corresponde al que acabo de calcular más el siguiente valor que me da 16. Este segundo valor me permite como ecuación para copiar el resto de los datos. Me coincide el dato de 100, me da el 100%. El dato del 25% acumulado de la frecuencia absoluta me confirma que son 25 datos. Con eso sé que mi tabla de frecuencia está construida bien. Entonces, total. Y con esto terminamos. Muchas gracias y hasta pronto.